Muy, pero muy buenos días, amados amigos y hermanos que siguen esta transmisión. Como cada martes a las 9 de la mañana en su programa, La Palabra de Dios para Todos. Es un placer, es un gusto, es un privilegio poder contar con su presencia en esta preciosa mañana. Que se conecten, que estén atentos a las transmisiones. Vamos a esperar un minutito más, que sean las 9 de la mañana, para comenzar con esta transmisión de su programa, La Palabra de Dios para Todos. Como siempre es un gusto, me regocijo en el alma siempre que estamos conectados y mi hermanita Elizabeth Cruz, bendiciones, saludos. Mi hermanita Marisa Esquivel, también bendiciones, saludos desde Reynosa, Tamaulipas, nuestra hermana iglesia Alianza Cristiana Reynosa. Gracias por su apoyo, gracias por estar conectados. Y vamos a esperar solamente un minuto más para poder comenzar con esta transmisión. Esta mañana, mi amado hermano, Dios puso en mi vida, en mi corazón, una palabra en el libro de Jueces, amén, y que lleva por título: no bajes la guardia. No bajes la guardia. Es algo que necesitamos aprender todos como iglesia, como cuerpo de Cristo, como cuerpo de Dios. Necesitamos estar firmes ante las acechanzas del maligno. Fíjese que, dicho sea de paso, quiero comentarle esto. En esta semana hemos tenido oportunidad de ministrar a diferentes personas en diferentes lugares, en un funeral de un joven el día jueves, un joven de 20 años, universitario, sin vicios, sin problemas, un buen joven, un buen muchacho. Desafortunadamente iba en una moto sin casco, lo aventó, lo atropelló un carro, no supimos quién tuvo la culpa, pero desafortunadamente falleció y mi amado hermano, eso es parte de la vida cotidiana, eso es algo en el cual usted y yo podemos estar expuestos a estas situaciones, y por eso no tenemos que bajar la guardia, por eso tenemos que estar en todo momento conforme a la voluntad del Señor. Amén. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Y acompáñenme en su Biblia, en el libro de Jueces. En el libro de Jueces, específicamente, los versículos 28 al 30. Y muchos ya conocemos esta historia, la venganza y la muerte de Salomón, la vida de Salomón. Y nos vamos a estar basando en esta mañana en estos versículos. Jueces capítulo 16, versículos 28 al 30. Dice la palabra de Dios: entonces Sansón clamó al Señor diciendo: te ruego, Señor Dios, acuérdate de mí y fortaléceme solo esta vez, oh Dios, para tomar venganza de los filisteos a causa de mis dos ojos. Y Sansón tomó las dos columnas del centro sobre las cuales se apoyaba el edificio y se recargó sobre ellas, con su derecha en una y con su izquierda en la otra. Entonces Sansón dijo: muera yo con los filisteos. Luego empujó con fuerza y cayó el edificio sobre los principales y sobre toda la gente que estaba en él. Y los que murieron con la muerte de Sansón fueron más que los que murieron durante toda su vida. Es decir, el momento en el que Sansón clamó una vez más al Señor, el Señor le dio la venganza y murieron muchos más filisteos principales, aquellos que estaban haciendo mofa de la condición de Sansón, en la cual había dejado su imprudencia, el bajar la guardia,
murieron más en esa ocasión que durante toda su vida. Como sabemos, mi amado hermano, mi amado amigo, Sansón fue uno de los jueces que gobernó durante siglos sobre Israel. Fueron mucho tiempo en el cual sucedió cuando Josué murió, no había dejado intercesor para guiar al pueblo de Israel. Entonces el pueblo, en su desesperación, en su necesidad por tener a alguien a quien obedecer, a quien rendirle cuentas, ustedes saben perfectamente cómo era el pueblo de Israel, pidieron jueces. Desafortunadamente, le reitero, Josué al morir no dejó su sucesor, y ahí se abrió una gran brecha, mi amado hermano, y las tribus de Israel comenzaron a hacer lo que bien les parecía, comenzaron a adorar ídolos, comenzaron a desviarse nuevamente del propósito, de la voluntad de Dios, de la ley de Moisés, y se abrió una gran brecha, se abrió un gran espacio entre la voluntad de Dios y los hijos de las tribus de Israel. Estaban en momentos difíciles y el pueblo oraba y se levantaba en súplica, en clamor, que Dios les diera un juez, alguien que los gobernara, alguien que los guiara, que los indujera a hacer el bien. Pero mi amado hermano, ¿qué acaso Dios no hablaba a su pueblo? ¿Que acaso Dios no hablaba a través de los profetas, a través del sacerdocio del cual ya estaba establecido? Pero desafortunadamente, mi amado hermano, muchas veces no somos conscientes de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y queremos buscar en otras cuestiones, queremos buscar otras opciones, queremos buscar otros métodos, otras circunstancias. El pueblo de Israel ya había pasado por mucho, mi amado hermano, había sido libertado ya de Egipto, ya se les había entregado la tierra prometida, ya les habían dado la bendición de estar en un lugar propio, porque Dios le quitó la tierra a los malos y se las dio al pueblo de Israel. Pero desafortunadamente, mi amado hermano, cuando murió Josué y no dejó un sucesor, Israel comenzó a hacer lo que bien le parecía. Comenzó a hacer lo que bien quería, comenzaron a pecar, comenzaron a adorar ídolos extraños, comenzaron a apartarse de la voluntad de Dios, empezaron a hacer su santa voluntad. Estaban en momentos difíciles el pueblo de Israel, y el pueblo oraba y Dios le levantaba un juez que los gobernaba, y volvían a pecar y luego volvían a orarle a Dios para que levantara otro juez, y luego volvían a pecar y luego volvían a orar a Dios que les levantara un juez, y luego volvían a pecar. Así pasó el pueblo de Israel durante casi 400 años, mis amados hermanos, 400 años en los cuales el pueblo de Israel, las tribus, pecaban y oraban a Dios y se arrepentían, y Dios les levantaba un juez, y volvían a pecar y volvían a orar y volvían a pecar, y esto parecía un juego, mi amado hermano, mi amada hermana, de nunca acabar. Y casi 400 años pecaban y se arrepentían y volvían a hacer lo mismo, y pecaban y se arrepentían y volvieron a hacer lo mismo. Josué murió, mi amado hermano, y no dejó un sucesor. Y entonces tuvieron que levantar jueces. Y Sansón, en esto nos vamos a centrar esta mañana en la historia. Y Sansón fue uno de ellos. Sansón fue uno de los jueces a los cuales Dios le plació levantar, a los cuales Dios le plació elegir como juez de las tribus de Israel. Sansón recibió la unción de parte de Dios. Sansón fue un milagro, mi amado hermano, porque su madre era estéril. Su madre no podía tener hijos. Y Sansón fue un milagro de parte de Dios. Sansón, Dios lo escogió, Dios lo levantó, le hizo a su madre que hiciera un voto para entregarlo, para consagrarlo a Dios durante toda su vida.
Pero Sansón, al darle rienda suelta a sus debilidades, mi amado hermano, principalmente las mujeres, bajó la guardia y sucumbió ante su mayor debilidad, las mujeres. Sansón era un hombre fuerte, era un juez del pueblo de Israel, y en su principio trabajó conforme a la voluntad de Dios, haciendo frente a los filisteos, y conocemos la historia de cuántos filisteos mató con una quijada de burro, cuántos filisteos mató con sus simples manos, mató leones, mató osos. Mis amados hermanos, tenía la unción de Dios, tenía el respaldo de Dios, tenía el poder de Dios sobre su vida. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios que Sansón gobernase a los israelitas para hacer frente a los filisteos. Pero Dios no se equivoca, mi amado hermano. No es de que, entonces ¿por qué puso a Sansón si sabía que iba a fallar? Es que el problema, mi amado hermano, es que Dios no espera que tú y yo fallemos. Dios espera, mi amado hermano, que tú y yo no bajemos la guardia, que seamos fuertes, que seamos decididos, que aceptemos la